Yo quería usar este caso para definir bien en qué casos se denomina o sería un femicidio. Por ejemplo, aquí no sabemos todavía la causa real de la muerte, pero sí tenía signos de violencia el cuerpo encontrado. Por ejemplo, ¿en qué circunstancias se caratula como femicidio? Bueno, está buena la pregunta, bueno, como decís vos, la noticia nos lleva a esto. Por supuesto que vamos a hablar en potencial, Y en porque general, digamos es claro. una noticia que está en construcción, en ciernes, inclusive desde el punto de vista judicial, todavía Claro. recién están las primeras aproximaciones de lo que se pudo saber. Aparentemente habría un implicado que aparentemente sería la expareja de esta chica. Y la pregunta que tiene que ver con la calificación del tipo delictual. En general, cuando se produce una muerte violenta, o sea, cuando una persona mata a otro, la tipificación del delito punible es de homicidio. El homicidio en el Código Penal tiene una pena, digamos, determinada, que puede ser agravada por distintas situaciones. A veces se agrava, por ejemplo, por el vínculo existente. Supongamos que un padre mata a un hijo, Claro. o un esposo mata a su cónyuge. Esas son situaciones que agravan el tipo penal, que significa que le dan mayor pena, generalmente es la condena perpetua, a aquella persona que mata bajo esas circunstancias u otras que especialmente están tipificadas en el código. Hace un tiempo se estableció que el femicidio, es decir, cuando se mata movilizado por un odio de género o por razones de género, yo mato al otro porque la odio, porque es mi pareja o porque es mujer, supongamos, en esos casos también se considera un agravante específico del tipo penal homicidio. ¿Cuándo se da esa situación? Es justamente como dice la norma, cuando se produce a través de o movilizado por una cuestión de género. Imaginemos que se trata de no digo, quiero dejar claro esto, no digo Que que no sea estamos este hablando de exactamente este el Sí, caso, caso, no, no. claro. pero en general vamos a tomar un caso muy resonante que sucedió hace poco tiempo, que fue el caso de Teresita, que todos conocen, que se hizo un juicio oral hace poco tiempo, donde se condenó a perpetua al acusado, justamente porque el homicidio en ese caso, la muerte, estaba guiada por razones de género, por odio de género. Los celos, la violencia familiar, la violencia de género, llevaron justamente digamos, al producto muerte en ese caso. Entonces, en esas situaciones, cuando puede comprobarse que la muerte está, digamos, eh, se produce o tiene Realmente, un móvil claramente vinculado con relacionada. el género o con la violencia de género, en esos casos se agrava el tipo penal. Vamos a suponer, voy a poner un ejemplo para que se pueda comprender la diferencia. Supongamos que yo soy un ladrón que salgo a robar a la noche y te veo a vos, Fanny, en un callejón oscuro a la noche y para robarte la cartera te mato. Claro. ¿Está? En esos casos, el móvil es El la robo. muerte por el robo, pero no es que yo te maté a vos porque sos una mujer. Podría decir un hombre, me da lo mismo. Claro. Es decir, la muerte no se produce por un motivo de odio de género, sino criminis causa así para cometer el delito. Es distinto que fuéramos pareja y en un marco de violencia de género, porque estoy celoso porque vos me dejaste, o porque estás con otra mujer, o con otro hombre, o porque decís que, bueno, no me querés más y te querés separar. Entonces yo, movilizado por esos celos, por esa bronca hacia vos, voy y te mato. En esos casos, cuando el homicidio se da dentro del marco de la violencia de género, entonces estaríamos agravando el tipo penal, lo que como consecuencia trae obviamente la Y condena a tiene que cadena haber perpetua, ¿no? un marco de violencia Pero previo o en el momento. exactamente, tiene que haber un marco de violencia de género, como bien decís vos, que generalmente en la praxis ya viene con antecedentes, es decir, ya hay situaciones previas al homicidio, digamos, de violencia grave, no tan grave, pero siempre hay situaciones de violencia previa que tienen como desenlace ese producto final que va a ser la muerte en este caso, ¿no? Y a ver, obviamente una muerte eh, violenta tiene consecuencias para quien la realiza, Sí. digamos. Es obvio. Eh,
El tema a mí siempre me hizo ruido ese, el odio de género. Sí. ¿Qué comprende el odio de género? Bueno, es un concepto amplio Por eso, y bastante específico de la subjetividad del asesino, vamos a decir en ese claro. caso, cuando se trata del homicidio. El odio de género, que es, yo de algún modo estoy yendo en contra del otro género porque lo considero inferior, Ujú, porque no puedo soportar que una mujer me diga lo que tengo que hacer, o razones vinculadas justamente con esta asimetría de géneros que puede haber. ujú. Muchas veces este odio responde a la adquisición por parte, vamos a hablar del homicida en este caso, de patrones de género estereotipados. ¿Qué significa eso? Que yo considero que la mujer tiene que quedarse en su casa, cuidar a los hijos, no puede salir, no puede tener vida social, y el hombre es el que sale, es el que provee económicamente y es el que decide en definitiva los destinos de todos los integrantes de la familia, lo que incluye a la mujer como inferior en ese caso. Entonces, ese patrón estereotipado puede llevar a que cualquier conducta de la mujer, en ese caso, que no condiga con ese patrón estereotipado que yo adquirí culturalmente, Sí, el patriarcado famoso. el famoso patriarcado, haga que yo considere que deba ser suprimida esa conducta con diversas consecuencias, que en el caso más extremo es la muerte. Ujú. Entonces, ese es el odio de género. Yo considero que tu género no es apto, no se equipara al mío, y por lo tanto lo suprimo de diversas formas, siempre, por supuesto, con Pero, conductas a ver, violentas, ¿no? el análisis es a partir de no somos iguales. No somos iguales. Vos, género femenino, sos inferior al mío, género masculino. Y cuando es a la inversa, la que toma el camino de la violencia y mata a su pareja o su expareja, ahí Bueno, cómo en pasa, ese cómo caso, queda la cuestión de género. sí, está buena la discusión porque se Es una dice, discusión, ¿es una cuestión de violencia de género? No. En ese caso no, porque cuando hablamos de violencia de género nos ya referimos está, al género femenino. eso es así. Es Si así. la que mata es la mujer, Es no es, homicidio. No hay hominicidio, de hecho el tipo se llama homicidio. claro, Lo que sucede es que en esos casos igualmente el crimen, el homicidio puede estar agravado por el vínculo que hayan tenido esas personas. ahí se Es lo agrava mismo por el vínculo, no por lo del exactamente, no por género. el género. Entonces nosotros decimos, bueno, a ver, es el mismo ejemplo que damos hoy. Si la que roba y mata es una mujer a un hombre, no estamos hablando de una calificación agravante del tipo penal, porque en ese caso la muerte, o sea, la muerte no está producida por el género en sí, sino por otras circunstancias. Ujú. Entonces, es la misma situación. Nosotros vemos que una mujer mata a un hombre, puede ser la cónyuge, puede ser la conviviente, en esos casos se agrava el tipo, sí puede agravarse porque el vínculo que tenían estas dos personas hace que sea más grave el delito que se condena, ¿no? Ujú. Pero no por una cuestión de género, ahí va a ser por otras razones. Claro, también se habló en estas discusiones para determinar que sea femicidio, por ejemplo, o la violencia de género, el tema de la diferencia en fuerza, generalmente el hombre es quizás que tiene más poder en esa situación, justamente Por por una supuesto, cuestión física. por También supuesto. eso es algo que ha determinado también Lo el tema de que la pasa es violencia que de género. el tema de las agravantes, las calificaciones, yo tengan presente que no soy especialista en derecho penal, pero converso con muchos colegas que son muy buenos y me explican, tienen, digamos, la gentileza de explicarme, que en realidad todas estas cuestiones de los agravantes tienen que ser probadas en el proceso penal. Claro. Entonces, por lo general, cuando nosotros asistimos a ver o vemos por la tele o vemos las noticias donde vemos que el que se defiende plantea que las cuestiones no eran como de violencia o lo que fuera, es porque se tiene que tratar de probar de que, o quien tiene que probar la existencia del agravante es la fiscalía, es el Ministerio Público. Tiene que probar. Puede ser que el hecho haya sucedido y esté comprobado, pero lo que tenemos que además acreditar es que de que confluye el agravante que nosotros estamos mencionando. Por ejemplo, si es femicidio, tenemos que demostrar que fue por odio de género, digamos, por una cuestión de violencia de género. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que toda la prueba va a estar destinada a acreditar que efectivamente hubo, o que la condición de mujer de la víctima llevó a movilizar el asesinato o el homicidio en ese caso. Entonces tenemos que acreditarlo, ¿no? Claro, y cuando la víctima
en un homicidio, digamos, es alguien cercano a la persona y se lo hace para dañar a una persona, por ejemplo. No sé si me explicó. La pareja dice, Sí. bueno, vos no vas a ver más a tu mamá. ¿Por qué? Bueno, y mata a la madre de la mujer, digamos. Por ejemplo, Bueno, eso, habría que ver si se considera homicidio, porque está también relacionado en el... es homicidio con seguridad porque mata a otro. Ahora, lo que tenemos que ver es si en ese caso de que sea la madre de Pero, de o su alguien pareja, que la persona quiere, claro, que se realiza habría, un delito para causar daño y dolor. en esos casos probablemente no sea el agravante el femicidio, sino que puede ser otro tipo de agravante, que es, digamos, cuando se maquina dolosamente la muerte, se prepara la muerte del otro para de manera artera asesinarlo. Si yo te tiendo una emboscada y estoy, no es que se produce la muerte, por ejemplo, en riña o en una situación casual, sino que yo ya fui preparando el terreno como para matarte. Entonces, en ese caso puede haber un agravante seguramente, pero no va a ser femicidio, va a ser otro tipo de agravante, ¿no? Hay todo un abanico de cuestiones. Hay un abanico de posibilidades interesantes porque tengamos presente que en el derecho penal debe acreditarse específicamente la concurrencia de estos presupuestos. O sea, por eso en el derecho penal no hay interpretaciones tan flexibles, sino que tiene que tratarse de poder probar concretamente el hecho y las circunstancias del hecho para poder efectivamente condenar en mayor o menor grado, ¿no? Claro. Y la prisión es perpetua si hay cuestión de género de por medio. Sí, es una prisión perpetua. Es perpetua. Es perpetua, exactamente. ¿Y la perpetua es de por vida? Bueno, ahí también hay una discusión, porque por lo general son 35 años y a partir de esa cantidad de años podría plantearse la posibilidad de salidas transitorias del imputado, ¿no? Pero es una cuestión de ejecución penal. Por lo general, digamos, transcurrida esa cantidad de años, el reo, el prisionero, digamos, el preso tiene posibilidades, de acuerdo a su conducta y a los análisis que se hagan desde el punto de vista psicológico, para tener lo que se llaman salidas transitorias. Desconozco si terminará sus días en prisión, probablemente a partir de los 70 años pueda cumplir una prisión de carácter domiciliario, como vemos otros ejemplos, ¿no? Sí, abundan. Pero no es que puede, por ejemplo, reinsertarse, o sea, pues tendrá estas salidas transitorias, pero no sé, digo, volver a trabajar, esas cosas no. O sea, sí. Que las salidas transitorias generalmente son para trabajar. Podría pasar. No es perpetuo, entonces. Podría pasar. Lo que pasa es que no la es perpetuo, perpetuidad de la condena, claro. ¿qué significa? Significa que probablemente no pueda nunca en toda su vida cumplir esa condena, es decir, quedar libre habiendo cumplido, digamos, su deuda con la sociedad. Queda atado a ella por vida, pero obviamente en algún punto, por razones humanitarias, la persona puede tener, insisto, de acuerdo a los análisis que se vayan realizando. Fíjense, hay un caso muy emblemático que es, bueno, no recuerdo el nombre, ahora el ángel de la muerte que le decían, que cuando mataba, no me viene ahora a la cabeza Robledo el nombre, creo que era Robledo Puig, sí, que era el cara de ángel que le decían, sí. Bueno, mataba de muy chico, tuvo una condena perpetua y tenía 70 años y todavía no podía salir de la cárcel, ni a salidas transitorias porque los exámenes le daban mal. Claro, si los exámenes psicológicos que se le hacían le daban muy mal. No había forma de que esa persona pueda ni siquiera transitoriamente, digamos, estar en sociedad porque era peligroso. Entonces, ese es un ejemplo claro de lo que es la condena perpetua y la posibilidad de salidas cuando están dadas las condiciones, ¿no? Sí, y todo un previo, ¿cómo se llama? Podemos decir, de evaluación del caso por parte de profesionales psicólogos. Por supuesto, claro. En la ejecución siempre tengamos presente, en nuestro sistema hay un juez de ejecución que es el que va controlando de qué manera se va cumpliendo la pena y es el que decide en definitiva si la persona puede empezar a tener salidas, que esto pasa también en los casos que no son perpetuos, aclaro. Si puede empezar a tener salidas transitorias, en qué condiciones se cumple la pena y obviamente eso tiene un equipo interdisciplinario que va evaluando al sujeto a ver si efectivamente está en condiciones de salir, ¿no? Bien. ¿No te gusta el derecho penal? ¿Por qué elegiste? Digo, pues si no haces derecho penal.
No, porque preferí especializarme en el derecho de familia, digamos, y en el derecho civil. Pero es una cuestión, no reniego, digamos, me Claro, se gusta, es estudia en la lindo, facultad. sí, no, siempre me gustó, digamos, no hay problema, pero decidí seguir otro rumbo, digamos. Sí, Está sí. bien, digo, porque Fanny. No, una consulta aquí simplemente dice si la violencia económica también se puede considerar como violencia de género. Es que, claro, la violencia económica en realidad es una faceta de la violencia de género. No es violencia de género en sí mismo, es Es parte de un proceso. forma parte de vamos a decir, una manifestación de la violencia de género. La violencia de género es una, y dentro de la violencia de género nosotros tenemos distintos tipos de violencia que tiene que ver con Psicológica. psicológica, física, sexual, bueno, económica en este caso. Hay muchas manifestaciones y formas de violencia que van confluyendo muchas veces, a veces no se dan todas juntas, pero se van dando, digamos, dentro de una relación de violencia y que constituyen violencia de género también. Generalmente la violencia económica es un estadio de la violencia de género bastante marcado, digamos. Bien. Bueno, así que, bueno, veremos en qué contexto, en qué tipificación se da este caso. No estamos hablando específicamente del caso de hoy de Gisela No. Mendoza, pero sin duda un caso que pone sobre la mesa esta agenda de temas que todavía no están, a ver, creo yo, entendidos, por decirlo de alguna manera, por muchos de la sociedad que eh, creen que es solo un tipo de violencia Sí, la que corresponde, o sea, ponerle el nombre, por decirlo de alguna sí, manera, y no femicidio, exacto. homicidio, cuál es la línea que divide uno del otro, Sí, digamos, que hay esa, que, claro, no hay que minimizar. Muchas veces uno ve redes y es como que se minimizan estas cuestiones o se banalizan muchas veces, lamentablemente, sobre todo en redes, insisto. Y bueno, esto trae a colación, digamos, o pone sobre el tapete nuevamente las cuestiones, qué relevancia tienen las cuestiones de género, ¿no? O sea, Y las cuestiones de en, violencia de género, sobre todo. y en temas de familia se ven muchas, si bien Sí, seguramente después hay que derivar a lo penal, ¿no? sí. Pero llegan Sí, casos sí, así. sí, muchos casos. Nosotros desde el plano del derecho de familia abordamos mucho la cuestión por las medidas de precaución o precautorias que se toman ante situaciones de violencia, que van de mayor a menor, digamos, hay ujú. de todo tipo de gradación, digamos. Y El cuando estadio último y sería el cuando la que... víctima fatal es un menor, Sí, ¿sí? Eh, Obviamente engendrado por una pareja, y uno de esos integrantes, el padre o la madre, le quitan la vida a ese menor. sí. Ahí, ¿cómo es la tipificación? También es un agravante, el filicidio sería Felicidio. lo que se conoce como filicidio. Cuando Justamente matas a tus acá hijos me es me un recuerda el agravante. caso de Lucio Dupuy, del niñito Claro, de bueno, Lucio Dupuy, donde exactamente, las dos mujeres exactamente. que la mamá y la pareja de la Es, mamá fueron condenadas. Son exacto. coautoras del delito de homicidio agravado por el vínculo en Te ese caso. sacamos de tu especialidad porque el hombre aquí, abogado él, es especialista en derecho de familia, Así pero es, tiene como este surgió este hecho policial sí. lamentable, por cierto, y vino bien que nos ilustres un poquito sobre esto.